Otro capítulo más de nuestro podcast Catholic Healing sobre la espiritualidad masculina y hoy especialmente sobre la paternidad. Tenemos a un invitado muy especial, un conferencista, se llama Luis Pedro Fernández de Guatemala. Por favor, tú puedes darnos en 1 o 2 minutos un poquitico de tu background, de lo que haces, tu experiencia, cómo es Luis hoy en día con este tema de la paternidad. Con mucho gusto. Primero, muchísimas gracias aquí por la invitación. Qué gusto que la tecnología por lo menos nos tenga en dos países distintos y que igual podamos grabar un podcast como este. Sí. Entonces, pues ya dijiste mi nombre, me llamo Luis Pedro Fernández. Soy abogado y notario. Oh, ok. Interesantemente en los caminos de Dios, creo que depositó en mí una inquietud, ¿no? De a pesar de que mi profesión no tenía nada que ver con esto, pues me empezó a meter mucho en los campos de la masculinidad. Me gusta aclarar mucho esta parte y es que no soy psicólogo, no soy Claro. psiquiatra, no soy orientador familiar. Sí tengo estudios en coaching, o sea, sí saqué estudios en coaching más o menos durante un año en la Ok. Universidad de Anáhuac en México, pero pues obviamente no, o sea, un coach y un psicólogo es muy distinto, ¿no? Entonces, Claro. eh, como que parto mucho de esto, de explicar de dónde viene mi background, porque muchas veces la gente después me va escribiendo y te empieza a contar todos sus problemas y te empieza literal a Claro. pedirte ayuda y tú dices, a ver, o sea, mi rol ha sido más como de comunicar los temas, más allá que poder dar una asesoría personal, ¿no? Claro. Entonces, también, ¿por qué digo esto? Porque de igual forma la formación personal o donde me ha llevado esto ha sido muy a raíz del Espíritu Santo. O sea, no ha sido en base a un estudios universitarios que entonces me tocó tomar, etcétera, sino que, pues, en este caso, en marzo de este año, estoy seguro que fue el Espíritu Santo el que me pidió lanzar un podcast específicamente sobre masculinidad saludable, Ujú. ¿no? Y esto se debió a que, pues bueno, empezaba como esta inquietud en el corazón de ver qué era lo que estaba ocurriendo con el movimiento feminista extremo. Ajá. En México, pues no sé si te enteraste, ¿no? Que el 9 de marzo hubo un movimiento donde ninguna mujer salió a las calles como para demostrar qué implicaría el mundo sin las mujeres, hacer concientización de la violencia intrafamiliar, de la violencia sexual, del acoso callejero, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, con todas estas vueltas, como que surgía en el corazón personal el decir, bueno, ¿qué proyecto podemos hacer para poder encauzar o para poder ayudar a las mujeres, por lo menos en nuestra parte como hombres? ¿No? Ajá. Y no estoy diciendo que yo esté de acuerdo con un movimiento feminista extremo, pero por lo menos el mensaje del mundo está pidiendo que entonces los hombres sepan ser hombres, Ajá. sí me caló mucho, ¿no? O sea, sí decía, bueno, pero entonces, ¿de qué forma podemos ayudar? Entonces, ya conforme me metí a investigar muchísimo más de cuáles eran las críticas a la masculinidad, de ver pues qué era lo que estaba ocurriendo, dije, bueno, voy a empezar tal vez a meterme un poquito más en este campo, ¿no? Ujú. Así como no tengo formación en psiquiatría, psicología, orientación familiar, sí tengo formación en teología del cuerpo y Ok. formación también en sanación espiritual, ¿no? Yo igual estuve participando en la John Second Healing Center, ellos están en Tallahassee, en Florida. Ok. Entonces igual tomé unos cursos con ellos de sanación espiritual y así. Y conforme ya me fui empezando a entrar en este mundo de la masculinidad, ¿no? Yo pensaba que iba a ser un podcast como muy superficial en el sentido de tocar más que todo como aspectos sociales, de comportamiento, etcétera, ¿no? Ujú. Pero mientras más te vas metiendo a la profundidad del hombre y mientras más te vas metiendo al tema, a la masculinidad, creo que es imposible dar bases con respecto a tu sexualidad, ¿no? Y Claro. es imposible no tocar bases con respecto a entender cuál es la belleza de tu sexualidad y entender que tu sexualidad tiene un propósito, ¿no? Ujú. Y ojo, no me refiero a una genitalidad, sino que pues la No, no, genitalidad sexualidad incluye, espiritual, ajá, porque casi que espiritual, o exacto, sea, exacto, ¿no? O sea, todo lo que yo soy, o sea, todo Wipe, mi de tu forma de ser, actuar, de de tu ser. amar, de entregarme, de creer, todo ya refleja una sexualidad como hombre, ¿no? Ujú. Entonces, igual, obviamente conforme te vas metiendo en todo este mundo, dices, wow, o sea, si los hombres de verdad entendieran el verdadero propósito de su sexualidad y entendieran muchísimo más a profundidad el por qué son hombres y el cuál es ese llamado por el cual están en este mundo, Ujú. pues obviamente muchísimos problemas se reducirían, ¿no? Claro. Y una de las virtudes, obviamente, que tiene el hombre es la paternidad, ¿no? Y aquí, si quieres, ya podemos aterrizar mucho a esta parte, ¿no? Que Sí. es, porque sí, en efecto, existen muchos hombres heridos que dicen, no, pues yo no quiero ser
no quiero ser papá o no Ujú. quiero ser como mi papá, También, exacto. que son dos temas Si distintos. hay un problema de herencia, digamos, de reflejo. Yo no quiero ser como. Claro, Y creen que esa es la única forma de ser. no, por supuesto. Y recuérdate también que lamentablemente esa, esta figura de autoridad masculina, le llamo yo, porque muchas familias pueden incluso haber estado sin un padre presente o muchas familias pues se pueden componer únicamente de un lado pues monoparental, ¿no? En donde solo Ujú, está la mamá y no está el padre. ujú, Me gusta hablar mucho de figura de autoridad masculina, ¿no? Porque muchas veces a estos niños ese rol que le correspondía a papá de ajá, enseñarme a mí a ser hombre, ese claro. rol que le correspondía a papá de darme a mí esa seguridad e identidad como hombre, le Ujú. tocó, o sea, se le pasó la batuta pues a mi abuelo, Por ¿no? circunstancias, O le exacto. pasó, Ajá, exacto, o se le pasó la batuta a mi tío, ¿no? Y ujú, muchas veces, tanto mi abuelo como mi tío como mi primo ni siquiera se percatan que hay un niño que los está observando con una figura paternal. claro. ¿No? Y que creo que eso es un tema que si quieres ahorita nos vamos a meter mucho más, que es con respecto a la paternidad espiritual, pero muchas veces nosotros como hombres no nos percatamos que ya tenemos un llamado a ser padres de familia, no solo físicamente, ¿no? O sea, Ujú, todo hombre desde ya está ejerciendo una paternidad espiritual porque alguien más lo está observando como una autoridad. claro. Sí, sí, Entonces sí, ya sí. puedes lastimar a alguien si tú no trabajas en ti. Sabes que en eso que estás mencionando y va en relación a lo que tú dijiste en el principio sobre lo que hubo en México, de que las mujeres hicieron una huelga de no salir. Hay una filósofo argentina que se llama Roxana Kramer, no sé si la has visto. Ujú, Ella habla, digamos, casi que en defensa total del género masculino. Pero en defensa ella trata de ser muy objetiva y saca unas estadísticas y reglamentos y leyes que cuando se critica de que las leyes favorecen más a las mujeres que al hombre, o también dicen de que por el feminismo extremo que favorece más al hombre ciertas leyes, ciertas cosas, y ella dijo qué pasaría en el mundo si los hombres se quedan en su casa. Exactamente, me acordé de eso, que tiene que ver, como tú dijiste, el tema de la autoridad, de lo que es la paternidad. Hay personas que están viendo y le están ya utilizando de guía o de molde, o perdón, de patrón para formar su masculinidad, ¿no? O sea, mira, claro. como tú dijiste, con tu tío, con tu abuelo, con tu primo, con tu papá, quizás hasta si un amigo, una buena amistad, tú la consideras, oye, me gusta como esta persona es papá, yo quiero más o menos copiar estos valores, o sea, cuando tienes esa ausencia de un padre, Ujú, ¿no? Lo que pasaría si no hubiese hombres en el mundo, pues no estoy jamás desmejorando a la mujer ni quitándole importancia a la protesta que hubo en México. Lo que quiero afincar es que hay una igualdad en términos de condiciones de importancia. claro. Obviamente no somos iguales biológicamente hablando, pero sí somos iguales en el objetivo que tenemos, tanto la mujer como el varón, de unirnos y de estar en comunión, de estar en donación, en amor. Obviamente, Ujú, por eso fuimos creados, correcto. Pero nada, ni nadie le va a quitar a la mujer el tema o su rol de maternidad, así como nada y nadie le va a quitar al hombre, o nadie va a ser tan igual como el hombre ser padre o ejercer su rol de paternidad. claro. Que bien pasa mucho de que, por ejemplo, y es triste que pase mucho, de que hombres eh, temen ejercer la paternidad y huyen de la familia. Yo creo que más que todo un temor, más que irresponsabilidad, que es totalmente, o sea, es irresponsable, pero creo que el impulso es el temor al rol tan importante que es. Por eso mismo, Ujú, es tan importante que por miedo, esa debilidad, pues los convierte en irresponsabilidad y huyen. Por más, ¿cómo podría decir la palabra? Por agradecimiento o elogio que pueda recibir una mujer por levantar una familia sola, ese niño o esa niña, esa criaturita, no va a tener satisfecha su imagen paterna, no la tiene, por claro. más que haya levantado pasa en muy pocos casos al contrario, cuando la mujer se va, queda el hombre solo. Jamás en la vida el hombre varón va a poder ser madre o darle la imagen de maternidad. Que la primera, para mí, y es la más lógica, es cuando tú engendras
obviamente con tu pareja, tienes tu familia y ya tienes tu rol desde antes, porque lo estás planificando inclusive. El Ujú. ser padre, ya desde muchachos, estás diciendo que no está formado a casi que a ser padre. El hecho de ser padre biológico y estar presente, podemos tocar ese tema ahora, pues vamos a ver cómo se comporta el hombre antes de ser padre. ¿Por qué dices que estamos destinados a ser padres? En este caso, desde el punto de vista biológico. Me gusta un montón la pregunta y creo que justo hace más o menos como 2 meses tuve la oportunidad de hacer un live con una orientadora familiar y Ujú, que hablaba mucho de cuáles eran como estas tres características que el padre de familia aporta a este niño, ¿no? ujú, Y si lo quieres ver así, lo podemos ver mucho eh, en este punto de vista de padre de familia biológico, pues obviamente si es un padre de familia biológico presente en la ujú, vida de este niño, usualmente el padre te va a dar tres cosas, ¿no? O son las como tres características psicológicas que el padre te va a aportar. ujú, La primera es un sentido de identidad, ¿no? O sea, el padre es quien te revela a ti tu sentido como hijo, tu valor personal, te ayuda en esta construcción de tu autoconcepto, ok. ¿no? Y para nosotros como hombres es muy importante el tema de la afirmación de nuestro padre, ¿no? De Cuando, hecho, hay, paréntesis ahí, cuando dices afirma mi identidad, tanto como hombre como mujer, ¿correcto? es correcto, Ok. es correcto. Sí. De hecho, hay dos libros que son muy buenos, Salvaje Corazón y Cautivante, que hablan mucho de esto, ¿no? De esta necesidad de afirmación y de estos anhelos insertados en el corazón del hombre y de la mujer que son tan profundos que es necesario desde, o sea, que desde pequeño estamos buscando obtenerlos, ¿no? Y el encargado de afirmarnos y de darnos esta identidad, este sentido de identidad de hijos amados, le corresponde a papá, ¿no? Ok. Y muchas veces eh, pues obviamente la falta de respuesta o la negación de esta respuesta produce en nosotros heridas de identidad gigantescas que nos van a hacer buscarlo en otros lados, ¿no? O sea, el yo no obtener entonces esa afirmación de mi masculinidad va a ser, o de mi feminidad en el caso si yo fuera mujer, va a ser que yo busque en otras partes, en el mundo, alguien o algo que me afirme en ese anhelo que desde pequeño lo estoy buscando, ¿no? Entonces, esa es Ujú, la primera, la identidad. La segunda es el sentido de seguridad, ¿no? Entonces, lo primero es identidad, lo segundo es seguridad. ¿Por qué? Porque se busca que sea el padre de familia o inconscientemente buscas que tu padre de familia sea como ese roble, ¿no? O sea, el esta protector. persona, este rol de protector, Ujú, eh, que incluso más allá que sea solo un rol de protección físico, también es un rol de protección personal y emocional, ujú, ¿no? Por eso es que también es tan duro que solo a las mujeres, por ejemplo, se les permita el ser vulnerables y que entonces el papá se sienta a la niña en las piernas y la abrace y mi princesa y todo está bien, pero con el niño no, ¿no? ujú, Y en teoría, pues si la base de la seguridad emocional también recae en gran parte en el padre, ya que el padre te niegue esa seguridad como hombre y que te diga, no, los hombres no lloran y vayas a lavar la cara y encierres en su cuarto y pégale una almohada y regrese cuando ya sea hombrecito y entonces usted va a ujú, afrontar sus problemas como son, pues automáticamente también le estás rompiendo, ¿no? Esta como característica que buscamos del padre, ¿no? Que es claro. esta seguridad. Y por último, que creo que tal vez es uno de los temas que como hombres nos cuesta mucho, es el tema del autodominio, ¿no? Ujú, La figura paternal o lo que psicológicamente el padre da también mucho es la fijación de límites. O sea, el ok. padre sí forma cierta, o sea, sí tiene cierta autoridad en el niño, en donde es él quien le enseña a fijarse límites, ¿no? O sea, no solo en cuanto a límites por educación de no ponga los codos en la mesa y Ujú, ujú, compórtese, sino que cuando me refiero también a la fijación de límites es al autodominio personal, ¿no? O sea, el padre forma ese ejemplo de autodominio del cual el niño va a aprender, ¿no? Y si nos vamos un sí, paso atrás, ¿no? Y yo sé que ahorita estamos enfocándonos full, nos estamos enfocando pues más en paternidad de hombre, ¿no? ujú, Tenemos que observar que, pues sí, tal vez en estos primeros 2 años de crianza del niño, ¿no? Pues el niño tiene un vínculo con su madre porque está en este vínculo de lactancia, ¿no? O sea, claro. hay un vínculo, pues, emocional, físico, biológico, tú te estás alimentando de tu madre, Ujú, pero, pues, platicando con varios psicólogos me dicen, uy, pero hay un momento en donde, pues, ya este niño, este bebé se percata que, pues, que él no se parece a su mamá, ¿no? sí, O sea, él observa sus genitales, observa a su mamá y dice, pues no, o sea, no, no me parezco a ella.
y voltea a ver al otro lado de la casa y observa que hay otra figura que sí se Ujú, parece a él, de la cual, pues entonces dice, bueno, si no me parezco a esta señora o si no me parezco a este ser que me está alimentando, tengo que ujú, copiar a este otro, ¿no? Porque muy claro. probablemente él sabe quién soy, él es el que me revela esta identidad. Ujú, Entonces vemos cómo desde pequeños ya hay una afectación psicológica de la necesidad de este padre de familia, que su carencia pues ya nos lleva a muchísimas complicaciones, ¿no? Como te decía, esa falta de identidad, falta de autoestima, falta de seguridad, pero sobre todo también a hombres que no saben autodominarse, ¿no? claro. Entonces aquí es donde pues se acarrean adicciones, donde se acarrean pues muchísimas cosas que en gran parte vienen de carencias emocionales, incluso causadas pues paternalmente. Claro, o sea que, digamos, yo creo que la paternidad ya viene preestablecida con ciertos roles, o sea, ya implícitamente o tácitamente, por decirlo así, el hecho de ser padre o ejercer la paternidad viene con ciertos roles, por ejemplo, como tú estás hablando de seguridad, identidad, disciplina quizás también puede ser, y no Ujú. disciplina como si todo dar con la correa, porque, no sé, rompiste una cosa, no ese tipo de pretensión, pero disciplina en el sentido de la vida, pues ante la vida. Hay que ser responsable, pararse, lavarse los dientes, tratar, ir al trabajo, presente, llegar a tiempo, la hora, Ujú. el honor de la palabra. Claro. No digo que la mujer no tenga eso, pero es mucho más evidente en el hombre ese tipo de enseñanza. Así como la maternidad tendrá obviamente sus roles, pero son roles ya predefinidos o la paternidad, digamos, no puede permitirse hacer otras cosas. Por ejemplo, si el papá es muy cariñoso, si el papá Ujú. besitos, la cosa, el apapacho, ¿sabes? Es muy consentidor. Y la Ujú. mamá, digamos, es la más seria, la mamá es la que pone carácter. Esas cosas se permiten hacerlo. Hay gente, cuando digo gente masculina, se frena porque tienen que ser el del carácter, el de la disciplina. Por supuesto, es el patrón que nuestros abuelos y nuestros papás siguieron en su momento, ¿no? Pero, a ver, a mí me gusta pensar antes que poderte decir un rol, y creo que me he topado mucho a raíz de esto, ¿no? A raíz de estudios de teología del cuerpo, que antes de hablar de roles, porque los roles son mucho más polémicos, Ajá. tenemos que entender esencia, ¿no? O sea, antes de yo entender cuál es mi rol como padre, tengo que entender cuál es mi esencia como hombre. Mm, A partir que yo entiendo mi esencia como hombre, a partir que yo entiendo el propósito de mi masculinidad, ya con esa base, ya entiendo entonces qué roles, entre comillas, lo voy a poner qué roles, entonces podría yo asumir por la esencia que tengo como hombre, ¿no? claro. Entonces, si lo quieres ver, demos un paso atrás para entender un poquito cuál es esa esencia que como hombre tenemos. Y es que tocando bases de la teología del cuerpo, y para los que no sepan, los que no sepan de la teología del cuerpo, estas fueron pues catequesis que hizo San Juan Pablo II en sus Ajá. tiempos de papado en los años 80, donde él todos los miércoles pues daba estas explicaciones, ¿no? Eh, ya metiéndonos un poquito al tema de entender un poquito la diferencia entre hombre y mujer, ¿no? En el momento en el que nosotros fuimos creados, fuimos insertados con dos anhelos muy grandes en el corazón de tanto hombre como mujer, ¿no? Un anhelo de afirmación y al mismo tiempo un anhelo de comunión. El Okay. anhelo de afirmación obviamente tiene que ver con este anhelo de obtener esa identidad, ¿no? O sea, ese anhelo de sentirte suficiente, ese anhelo de sentirte visto, ese anhelo de sentir que tienes lo que se requiere. Ujú, Y el anhelo de comunión, específicamente, es aquí en donde nosotros podemos observar cómo nuestro mismo cuerpo ya revela este mensaje. ¿Por qué? ¿No? Aquí ya solo con el hecho de que tú dividas al hombre y la mujer desde la biología, ya puedes ver que la sexualidad del hombre está ujú. diseñada para entregarse totalmente. Claro, sin O donar, sea, sin donación, es, como habla es la una teoría del cuerpo. donación constante, es una entrega constante, ¿no? Ujú, Entonces, para mí, por ejemplo, el ya basarme en esa esencia, entender que la esencia del hombre está en ese hombre que es capaz de entregar hasta su vida por aquellas ujú, personas que ama, de entregarse por completo, ¿no? El ya ujú, entender que, como decíamos, ¿no? Que mi sexualidad incluye mi genitalidad, pero no solo es eso, ¿no? ujú, Eso quiere decir que entonces todo yo, mi forma de amar, mi forma de actuar, mi forma de rezar, mi forma yo no sé, de convivir con las demás personas, lleva una esencia, lleva un deseo de quererme entregar, ujú. de quererme dar como don por completo, no solo a mi esposa, a todos, ¿no? Claro. O sea, es parte de mi naturaleza entonces el yo quererme
entregar biológicamente, a mí me gusta mucho el pensar que de aquí nace o de aquí es la cuna de la caballerosidad, ¿no? Ajá, Porque también es un anhelo profundo de comunión que el hombre tiene a través de detalles, ¿no? O sea, es el quererse entregar por completo, aunque sea a través de detalles, pero que esta representación de entrega de cosas, de abrir puertas, de dar flores, de querer pagar la cuenta, viene de un anhelo de comunión, claro, ¿no? Viene un anhelo de que desde mi masculinidad yo estoy buscando entregarme por completo, ¿no? Entonces, claro, si ya partimos desde acá, que la masculinidad incluye una entrega emocional, incluye una entrega espiritual, incluye una entrega biológica, incluye todo es darse. Cuando nosotros le decimos al hombre, no, tu rol es ser el papá que no abrace a sus hijos y que le dé la palmadita y le dice, mijo, vayas a su cuarto, los hombres no lloran, no claro. se nena, Ujú. estás rompiendo completamente con tu esencia de hombre. Porque si tu esencia de hombre es entrega, ¿cómo así que entonces vas a limitarte en esa entrega emocional con tus hijos? Y esta limitación viene a veces desde la misma mujer, a veces, o sea, de la mujer de la pareja. Claro, Como que, mira, tú repréndelo porque se portó mal, o sea, como que te impone a veces, que, no, es que tengo que ser así, yo no puedo eh, ser más cariñoso, sino yo soy el que regaña y la otra es la que es más cariñosa, y ese es mi rol. Y también impuesto, como tú dices, los abuelos, los bisabuelos, es algo como que, bueno, tradicionalmente, o sea, yo creo, y es muy difícil porque conversar con personas mucho más allá que nosotros que ya no están, y preguntarle, ¿tú querías ser un papá de esa forma o querías ser un papá de otra forma? Capaz que no querías, pero la sociedad te impuso ser de esa forma firme, disciplinaria, de casi que ni tener un contacto directo con tus hijos. Pierdes esa comunión, esa identidad, ese afecto, porque creo que hay responsabilidad de todo tipo. Puede ser claro. tanto familiar, costumbres, valores, que esa persona, que no son impuestas en el momento de ser padres. ¿Sabes? Ok, me casé y entonces es otra persona la que me está formando a mí. La mujer me dice, no, tienes que hacer esto y esto y esto, o tu papá y tu mamá, tienes que hacer esto y esto y esto. No, o sea, es algo que viene formado desde muchacho, que tú estás viendo, lo estás copiando, o tratas de copiarte de lo que fue tu papá, o tu abuelo, tu primo, y otras familias, pero a veces como que no hay poder de discernir o poder de autonomía en el criterio propio, sino, ¿sabes qué? Yo no quiero ser así, voy a tratar de expresarme de esta manera muy personal, ¿no? Y tratar de ser diferente. Pero yo sí estoy de acuerdo en que el hombre pues, tiene que ser, a juro, cuando digo a juro, hay proyecciones suena un poquito extremo, pero sí tiene implícito su rol, y espero que no con esta palabra rol no sea de malinterpretación, de protección. Ujú. Sí estoy de acuerdo en eso, estoy de acuerdo en proveer, pero en proveer no necesariamente aquí está la fruta, aquí está el pan, que aunque sí, no estoy diciendo que la mujer no pueda trabajar, sí, que trabaje y bienvenido, ¿verdad? Ya está mejor, porque hay más plenitud desde el punto de vista financiero en los hogares en estos tiempos, más todavía. Pero de proveer en el sentido, la seguridad, y no en la seguridad de que, oh, no, me va a cuidar del ladrón que va a entrar a la casa, sino de la seguridad cuando a veces hay problemas familiares o problemas familiares, puede ser del núcleo, papá, mamá, hijo, de tu pareja, sino también familiares generales. Temas tan, no sé, por ejemplo, la herencia, que un rollo familiar aquí, un rollo familiar allá, un accidente, una cosa de salud. La gente voltea a ver al papá, a ver cómo reacciona. Si el papá se cae emocionalmente, como que la familia se cae. A veces ese rol de bastón, de columna vertebral de familia, recae en el hombre. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso. Claro, claro. Y si te das cuenta de los ejemplos que me estás dando, por ejemplo, ese rol del padre proveedor, ese rol del padre que aporta seguridad, viene y compagina muy bien con la esencia del hombre que entrega, del hombre don, Exacto. ¿no? Entonces creo que, por lo menos para mí, ese parámetro, cuando nosotros decimos roles, eh, como que al final de cuentas dices, ok, para yo revisar un rol, primero necesito ver su trasfondo, Ajá. ¿no? Y necesito entender entonces cuál es la ciencia que hay detrás, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, justo como tú decías, ¿no? Entonces, el padre es el único que tiene que reprender y pegarle a sus hijos. O el Ujú. padre es el único que entonces tiene que poner la disciplina en su casa. A ver,
comento. O claro, sea, el padre enseña el autodominio, lo demuestra a través de su actuación, pero no necesariamente es el padre el que tiene que mantenerse con el ceño fruncido y que sea la ajá, mamá la buena, ¿no? Y que ujú, ahora, si te das cuenta, también hasta las series cambian esto, ¿no? Como que ahora sí, pintan que la mamá es la dominante y que el papá sí, es como y a veces el pintan al papá como sumiso, sí, tonto, ¿no? O sea, como como el tonto. sumiso, el tonto, el que siempre está con los niños haciendo tonterías y que es la mamá siempre la amargada, la que tiene que estar llevando todo, La ¿no? responsabilidad de la familia, guiar a la familia también, ajá. Exacto. Entonces creo que, a ver, obviamente tiene que ver con presiones mediáticas esto, pero Sí, creo que antes de seguir avanzando, creo que no podemos olvidar que no solo es un tema social, Manuel, o por lo menos yo no considero que sea únicamente un tema social, sino que creo que también es un tema de heridas generacionales, le llamo yo. ujú, ¿No? O sea, porque estoy seguro que en esta conversación imaginaria que hubiésemos tenido con nuestros abuelos o bisabuelos de tú hubieses querido ser de esta forma, ujú, muy adentro, probablemente no, claro, pero pues obviamente nosotros, y por eso es que cuando, por ejemplo, vamos con un psicólogo, etcétera, nos piden recordar nuestro pasado para entender nuestro presente, ¿no? ujú, Nos piden recordarnos de esos eventos que marcaron nuestra vida, de esas carencias emocionales que marcaron nuestra vida, porque es a raíz de estos eventos y a raíz de la interpretación que le damos a estos eventos que muchas veces llegamos a ser como somos, ¿no? claro, Entonces, muchas veces la masculinidad y la feminidad herida que conllevan mujeres castrantes, hombres sumisos, hombres ultra dominantes, claro. mujeres pues alfombra, ¿no? Mujeres super sumisas, todo este tipo de masculinidades y feminidades rotas, vienen de heridas generacionales, vienen de Queda, heridas provocadas por papá y mamá, vienen por ujú, faltas de afirmaciones, vienen por situaciones en donde, pues en donde nos vimos solos, nos vimos abandonados, nos vimos humillados, nos vimos abusados, sí, ¿no? sí, Entonces, que te daña la identidad. claro, y te empiezas a hacer promesas interiores, porque muchas veces estas mamás que son dominantes, etcétera, vienen de promesas que se hicieron desde mucho tiempo antes de querer tener el control siempre. Porque si Claro, no tenían el control, entonces probablemente iban a ser golpeadas. ¿Me entiendes? Entonces, como que siento que en el momento en el que ahorita estamos, que nos toca volver a repasar qué es la paternidad, que nos toca volvernos a replantear estas preguntas de quiero ser como mi papá o no quiero serlo, ujú, o qué tipo de papá quiero ser, ujú, antes de poder yo hacerme esta pregunta, creo que tengo que cuestionarme cómo está mi masculinidad, mi feminidad. ¿No? claro, Porque si tuviésemos una masculinidad y una feminidad saludables, o por lo menos en ese camino de sanación en casa, ujú, existiría una mayor comprensión de la esencia y por lo tanto de los roles que en el hogar podemos tener como complemento. ¿No? Y no estaríamos entonces designándole al papá, no, usted es el que regaña a los niños. Y mamá, no, usted es entonces la consentidora y o incluso mamá, usted es la que lleva los pantalones de la casa y deje que el papá haga desastres. ¿No? exacto. Como Sí, que sí, sí. dejaríamos entonces de tenerle que asignar un rol porque ya sabes, ¿no? O sea, porque ya entiendes tu Ya tienes esencia. exacto, exacto, correcto. Fíjate que tanto, ojalá esto lo puedan ver, o sea, yo creo que el contenido va a ser personas adultas o que ya estén dentro de una madurez tanto psicológica como corporal, biológica, pero ojalá fueran muchachos que están saliendo de su adolescencia, entrando a su adultez temprana, para madurar este tipo de cosas antes de a veces no saber manejar la situación cuando están en familia, porque a veces se vende por de casas y quieren hacer familia, que ya, ay, qué bien, vamos a disfrutarlo y son cosas que si no atacas temprano o no se ponen, porque como todo matrimonio que ceder aquí, ceder acá, empieza a encontrarse las dos posiciones y bueno, y avanzar. Si no hay una identidad clara, como estás mencionando, la balanza pues se va para un lado o se va para el otro. Lo que quiero decir en este punto, que quizás estoy dando como una... hay cosas que sí son defendibles y reconocemos que hay carencias en los hombres, como te comenté en un principio, por miedo, por irresponsabilidad, pero a veces pasa de que en la mujer, en el sentido de, como uno está programado, a veces tiene que no llorar, porque los hombres somos así, a veces las mujeres tienen programado el ser víctima. Ujú. Y ojo, que no quiero polemizar. En el caso de víctima y puede atrapar a los muchachos y decir, ves como tu papá no nos quiere. O sea, cuando Ujú. dice no nos quiere, incluye al muchacho, y el muchacho empieza a generar una idea de rechazo a ese modelo de paternidad.
Claro. Yo sé que esto va por el tema más de matrimonio, pero afecta evidentemente el rol de papá. Y a veces, si el papá, por ejemplo, falló en algún proyecto, si el papá, este tema de COVID, que a veces perdiste el trabajo o cosas, situaciones en las que no te permiten continuar con una plenitud económica como la que llevaba, entonces el culpable es él, porque perdimos la capacidad de aportar seguridad, de aportar el sustento, el proveer educación, periodo de educación. Entonces, eh, tu padre es el culpable, mira cómo no nos quiere, mira cómo no le importamos. O sea, a veces se peca arropando todo a los muchachos y creamos una mala imagen de lo que es la paternidad. Y poco a poco no te das cuenta y estás apartado. O sea, simplemente, o a veces sucede también de que te disminuyen. No, tú no sirves para nada. Tú no, ¿qué vas a ver tú hacer eso? Por ejemplo, eh, lo vi muy cerca, no en mi caso, pero sí en casos familiares muy cercanos, en el que, por ejemplo, se tiene el primer hijo o la primera hija y el hombre se quiere acercar, interesarse pues, obviamente por su criaturita, de querer cargarlo. No, dame acá, tú no sabes cargarlo. Nada más por ahí. Y pasa con la misma mamá, digamos, la abuela de la criatura, la mamá del muchacho ese y la mamá, o sea, la suegra del muchacho. No, 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 dame acá, que tú no sabes, te va a caer, lo vas a romper. Le quiere dar tetero o no, como el biberón, una palabra que sea para todos, no sé. Creo que biberón se entiende, Biberón podría ser, pero ¿verdad? Biberón. No, tú no se lo dejas así, tú no sabes, dame acá. Yo se lo doy porque tú sabes que mi abuela, que mi mamá, que no sé qué, para que no le dé los gases. No, tú no lo puedes bañar porque ya creen que es algo obsceno, un hombre bañando a su muchacho y peor si es a una niña. Ese tipo de cosas te las quitan sin querer. A ver, yo creo que no hay una maldad interna en la mujer para eso, pero es una construcción dentro de la entidad femenina en la que ella cree en su cabeza de que el hombre debe ser de esta forma. No, ya él no sabe hacer esto. Aun cuando la persona se abre y quiera, entonces el hombre dice, oye, es verdad, yo no sirvo para esto, yo sirvo para salir, comprar el pan y traerlo. Por decirte un ejemplo, o salir a comprar la medicina y traerlo. Entonces hay, no sé si más o menos estadísticamente, pero sí hay una realidad de que esto también pasa sin voluntad propia del hombre, pasa desde afuera, desde la pareja, desde la familia, en decirte no, te forman tu identidad claro, como paternidad. claro. Y es que justo me diste un ejemplo, o sea, ahorita que me lo estabas diciendo se me venía a la mente, igual, di una plática a un grupo de señoritas, imagínate, era el único Uh -huh, hombre y eran como 20 señoritas ya en sus 29, 30 años, ¿no? uh Entonces, -huh, contándoles un poquito de qué se trataba la masculinidad, etcétera, entender la esencia, la entrega, no sé qué, estábamos hablando igual de temas del feminismo extremo y así, y de uh -huh. repente viene una de las señoritas y dice que sí, que en efecto esta necesidad como de independizar a la mujer y de empoderarla y etcétera, eh, hace pues que también vuelvan al hombre más perezoso. Y yo dije, Claro. pues, qué interesante, ¿no? Porque entonces dice, pues sí, porque entonces ahora ya no es, ya, o sea, ya ni siquiera es como, ay, bueno, ayúdame a colgar los cuadros, ayúdame a cargar al bebé, ayúdame, etcétera, sino que es que no te necesito, ¿no? Entonces muchos hombres dicen, pues bueno, si no soy necesario, si puedes hacer esto sin mí y estás rechazando mi don de entrega, Uh estás -huh, rechazando ese anhelo que yo tengo de quererme entregar y no es recibido por ti, que eso es negarme mi masculinidad, uh pues -huh. sí, o sea, das un paso para atrás y dices, pues bueno, allá tú, ¿no? Claro, es como la caballerosidad también. Muy bien. Sí, justo como la caballerosidad y esta, pues, acciones de cordialidad que muchos hombres anhelamos tener y que nos enseñaron desde pequeños a tenerlo y que en efecto, a ver, tal vez para de chiquitos, pues que te decían, no, que salude de beso, no, que jale la silla, pues Uh sí, -huh. de chiquito tal vez no lo entiendes tanto, pero conforme vas creciendo te das cuenta que estos actos de caballerosidad no solo es para agradar a una mujer, sino que tú te sientes afirmado como hombre, o sea, tú te Claro. sientes bien al hacerlo. ¿Por Es qué? la diferencia, exacto. Porque está respondiendo un anhelo adentro tuyo, ¿no? Uh Entonces, creo -huh. que ahorita justo con el ejemplo que tú decías de cómo estas madres de familia ya como que tachan al papá de él no puede cargar, etcétera, también es una negación del entendimiento de la esencia de la maternidad
y el entendimiento de la esencia de la sexualidad femenina, ¿no? Porque entonces, a ver, así como estamos hablando que una de las virtudes de la masculinidad es la paternidad, o sea, tú puedes ser papá, ya sea biológico o espiritual, ya eres papá, la mujer también es madre, Claro. ¿no? La mujer, aunque no sea madre biológica, ella también ya es madre en general, ¿no? Ya sea madre En espiritual o... formación, exacto, Claro, espiritual. o sea, ya desde tu misma sexualidad tú ya eres madre, ¿no? Y creo Claro. que, a ver, me da mucha risa, y perdón aquí si llego a ser un poquito sarcástico, cómo pues el movimiento feminista extremo intenta anular la maternidad aduciendo que la maternidad es el enemigo de la mujer, ¿no? Porque la Imagínate. maternidad es lo que la mantiene en casa, la maternidad es lo que la mantiene sumisa, la maternidad, etcétera, 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 ¿no? Claro. Pero si estas feministas entendieran que ellas ya están siendo madres al recibir a otras mujeres y quererlas atender porque fueron abusadas sexualmente, y quisieron defenderlas porque fueron acosadas en la calle, ellas ya están siendo madres, Como las ¿me monjas, entiendes? como las monjas de nuestra Incluso, religión católica, sí, exacto. sí, sí, Te o sea, como guían, que, te dan ese cobijo espiritual. exacto, ¿por qué? Porque la mujer, igual desde su biología, desde la teología del cuerpo, viene diseñada para ser hogar, Claro, ¿no? Entonces te das cuenta, este movimiento feminista de mujeres está diciendo no a la maternidad, están siendo madres y no se dan cuenta, claro. ¿no? Están siendo madres de otras mujeres, si lo quieren ver así, pero siguen ejerciendo su papel maternal. ¿Por qué? Porque siempre han sido diseñadas para ser hogar, han sido diseñadas para ser seres relacionales, empáticas, para edificar, o sea, paran siendo, si lo quieres ver así, eh, como ese arquitecto, ¿no? O sea, ellas de verdad ya son hogar, ¿no? Y no Desde, saben. ajá, o sea, son Sí, hogar biológicamente, emocionalmente, espiritualmente. Entonces aquí viene la gran cuestión, ¿no? Este tipo de mujeres castrantes, este tipo de mujeres que no dejan al hombre ser ese don en casa, que no dejan al hombre quererse entregar en su casa, es porque ellas también están negando su feminidad, ¿no? O sea, claro. esa falsa premisa de solo las mujeres podemos entonces cargar al niño, ya Ajá. niega la naturaleza y la esencia de la mujer, que es ser hogar. Porque si eres hogar, eres un ser relacional, eres un ser que edifica, ¿no? A mí mi mamá siempre, pues mis papás están divorciados, ¿no? Pero para mi mamá en su camino de sanación y en su camino ya de conversión, hay un versículo bíblico que dice, mujer necia destruye su hogar, mujer sabia lo edifica, Ajá. ¿no? Y es algo que se lo repetía a mis hermanas, me lo decía a mí muchísimas veces, y era muchísimo, o sea, el de verdad ser sabios con este tipo de cosas. Claro, y Ya, además que te ayuda al hombre a echar cable a tierra, como dicen. A veces el hombre está en otra cosa, en su desespero de proveer y tal, y a veces la mujer lo baja, mira, ven acá, digo yo, que es parte de la responsabilidad también de la mujer, ¿no? Eh, claro. fíjate, en este caso del feminismo extremo, como tú hablas muy bien de que ellas son madres, desde el punto de vista hasta espiritual o social, porque están acogiendo a un grupo de personas que se sienten eh, abandonadas emocionalmente. Esas personas a ver, pareciera que no supieran que vienen de un hombre también. Ujú, La mitad tuya es de un hombre. Y si tú pones a revisar todas estas personas que tienen algún tipo sí, es evidente, un problema afectivo, tú revisas su casa y el hombre es prácticamente nulo. No existió, claro. o quizás abandonó o fue agresivo, pero no es la mayoría de los casos. Lo que se debería atacar más, cuando digo atacar es tratar de solucionar a nivel de conferencias, de charlas, de promover, es la paternidad responsable. Ujú, Seguro que si eso mejora, reduce este tipo de movimientos. por supuesto. El tema de sacar al padre de la ecuación o sacar la madre de la ecuación porque yo soy mejor como padre solo o mejor como madre sola, al sacar a uno de los dos de la ecuación, el que sufre es el niño o niña, sufre porque ahí está la ausencia de uno de ellos, porque obviamente al Claro. separarse, pues se va uno, o se va uno o se va el otro. Pero esa persona es la que sale afectada y puede verse afectada, evidentemente, su identidad, tanto como hombre como mujer. Para nosotros como padres de familia podemos empezar a cambiar. Eh, Creo que antes de poder empezar a cambiar nuestra paternidad, tenemos que empezar a cambiar nuestra masculinidad, nuestra identidad como hombres.
¿no? El cambio, y suena súper cliché, ¿no? El cambio empieza por ti, ¿no? No es entonces tú tratar distinto a tu esposa y a tus hijos de primero. Eventualmente lo vas a hacer, yo sé, claro. ¿no? Pero primero tienes que entrarte un campo, a un campo totalmente introspectivo, personal, acompañado de Jesucristo, ¿no? Porque, a ver, o sea, estamos hablando, este es un podcast católico, ¿no? La necesidad de ir de la mano de Jesús para entender cuáles fueron esas heridas que a ti te marcaron Claro. como hombre, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, y me gusta pensar mucho que es de la mano de Cristo porque creo que en todo este camino regresas mucho a tu niño interno, ¿no? Que todo hombre tiene y toda mujer tiene, ¿no? Como que pareciera que Cristo agarra a este niño de la mano y te dice, bueno, vamos a regresar a tu historia y vamos a entender cuáles fueron esos momentos que te marcaron tu vida. Y a ver, muchos hombres y muchas mujeres tienen tal vez eventos mucho más caóticos que otros, ¿no? Hay historias de historias, pero la sensibilidad que nosotros tenemos con respecto a ciertos momentos de nuestra vida son personales, ¿no? Entonces, Claro. por el hecho de que tal vez tú no hayas sido abusado, por el hecho de que tú no hayas sido secuestrado, por el hecho de que a ti no te hayan matado un padre de familia, no significa que no tengas heridas, ¿no? Es Claro. más, a raíz del pecado original, todos los hombres y todas las mujeres venimos con heridas, incluso producidas desde el vientre de nuestra madre, ¿no? O sea, creo que es el proceso de sanación espiritual y que mucha gente yo no sé por qué le da miedo hablar de este tema, ¿no? El proceso de sanación espiritual lo que busca es recordarte tu identidad, ¿no? Pero para Claro. recordarte tu identidad necesitas desmentir, ¿no? Necesitas entonces entender cuáles son esas mentiras de las cuales tú te dices con respecto a tu identidad que no son ciertas, ¿no? Entender también qué votos te has construido a raíz de eventos que malinterpretaste o de carencias que tuviste en casa, ¿no? Claro. Por entonces ya cuando tú entiendes y te das cuenta, ¿no? Que esto me gusta mucho platicarlo dentro de mi podcast, es mi papá hizo lo que pudo con lo que tuvo, ¿no? Y una forma de perdonar a mi papá es recordar y pensar esto, ¿no? Mi papá hizo lo que tuvo con lo que pudo, ¿no? Es lo que quería aportar en ese comentario que estás haciendo tú. El proceso de sanación, obviamente, descubres la carencia, descubres la herida, Claro, la curas con el perdón. Y no, o sea, porque no es para buscar culpables. claro. O sea, obviamente consigues el culpable de la herida Claro, porque esa o te la la culpable. ocasionaron. Ajá, o sea, Correcto. hay que Eres saber, la herida inocente. te la ocasionan a ti. Eres inocente, o sea, como que fuiste víctima de una herida. Pero no es para esto crear un rencor y entonces atacar a. Porque si tú consigues en tu proceso de sanación la herida que te causaron, o porque también puede ser muchísimas Claro, heridas y está en todos. ti, sí, no creo que sea una sola, obviamente todo el mundo tiene muchísimas, pero el proceso de sanación es identificarlas y a través, como tú dices, del Espíritu Santo que te canalice y te dé el poder de perdonarte por no haberlo, digamos, visto antes y así perdonar a los demás. Sanación es sanar tú, pero sanar tu relación con la persona Claro, te afectó. Así no esté presente, capaz que fue tu papá, tu mamá y fallecieron, pero tú los puedes perdonar. O sea, claro. perdonas en tu cabeza y en tu espíritu lo que sucedió. Claro, y es que no sé si tuviste la película de La Cabaña, ¿no? De esta escena en donde The ¿Cuál Shack, es? ¿no? Es en inglés, The Shack, Ah, La Cabaña. creo que sí, creo que sí. Bueno, la cosa es que hay una escena en donde ponen a este señor a juzgar a su papá, ¿no? Y este niño Ajá, o este señor ve a su papá y dice, no, o sea, este hombre es culpable y hay que, yo qué sé, ¿no? Como que él tenía que decidir si su papá se iba al infierno o no. ajá, Entonces, ah, imagínate, entonces como que, pues, de repente este ángel de la conciencia o de la justicia le dice, tiempo, antes de condenar a tu papá para decidir si se va al infierno o no, quiero que voltees a ver a su pasado. Y entonces regresa o hace que este hijo vea a su papá cuando era niño, de cómo ah, le pegaban, cómo lo azotaban, cómo no sé qué, y ve él con sus ojos a ese niño herido que era su papá. Y cómo a raíz de esas heridas, él cerró su corazón, lo volvió piedra y entonces se volvió en el papá que era ahora y que siendo el papá, entonces ya lo lastimó a él, ¿no? claro, Creo que ese es el mismo ejemplo que yo quisiera dar en el momento en que nosotros llevamos un proceso de sanación y de encontrar otra vez nuestra identidad. Tiene mucho que ver con el entender entonces que mi identidad, pues sí, en efecto fue afectada por alguien más, pero que ese alguien más también estaba herido porque alguien más lo había lastimado, ¿no? A eso es a lo que voy con las heridas generacionales, ¿no? claro. Porque entonces mi papá me lastimó a mí, pero fue porque a mi papá, su papá también lo lastimó. Y nos vamos, ¿no? En una cadena para atrás de hombres y de mujeres con heridas no sanadas
con identidades no trabajadas y que todo eso que nosotros traemos lo llevamos al hogar. Porque creen que su identidad es esa, que su identidad es Claro, lastimar sin querer. claro. Es como que esa es su realidad. Sí, entonces ponte, las heridas que no se trabajan se transmiten, ¿no? Y por Exacto. eso es que muchas veces, y lo he escuchado de compañeros míos que ya son papás, que me dicen, brother, siento que me estoy convirtiendo en mi papá. Ujú. Y me lo había prometido desde niño que yo no quería ser así y no entiendo por qué me estoy convirtiendo en mi viejo. Claro, Y luego te das cuenta, ¿no? Pues que obviamente la paternidad que tú estás dando la aprendiste de tu papá. claro. O sea, no puedes negar algo que tú recibiste desde pequeño, ¿no? Y creo que también cuando tú te haces un voto tan fuerte como yo no quiero ser como mi papá o yo no quiero ser como mi mamá, también excluyes las partes buenas, ¿no? O sea, no solo te estás quitando el que mi papá gritaba o que mi mamá era regañona, sino Exacto, que su parte también buena. te estás quitando y te estás quitando el privilegio de poder incluir en tu familia aquellas virtudes que tu mamá y tu papá sí tenían. Que hasta genéticamente la puedes tener en el sentido de comportamiento, no genéticamente que tenga Correcto. los ojos parecidos, sino de Claro, comportamiento, que eso se transmite genéticamente también. claro, por supuesto. Entonces, como que ya a partir de ahí, y regresando a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo entonces nosotros como padres de familia podemos empezar a generar un cambio? Es sanando nosotros. Es dándonos cuenta entonces que la única forma en la que voy a cambiar mi paternidad es cambiando mi concepto de hombre que tengo de mí mismo, Ujú. ¿no? Y entendiendo que soy un don y entendiendo que estoy diseñado para una entrega total hacia las personas que amo, ¿no? Y qué mejor ejemplo de masculinidad, qué mejor ejemplo de padre que el mismo Jesucristo que dio su vida por las Claro, personas que más amaba, o sea, nosotros, ¿no? Y si Él es nuestro ejemplo a seguir como hombres, y si Él fue capaz hasta de dar su vida, ¿por qué nosotros no? Darnos formar en teología del cuerpo nos ayuda a encontrar este tema de la identidad. También te podría decir, ok, si quieres empezar tal vez todavía más básico y quieres irte todavía a más, o sea, más, me gusta decir como en cubitos, ¿no? Cubitos ujú, uno, cubitos 2, para entender entonces cómo funciona. Yo siempre recomiendo leer Ponte Salvaje de Corazón y Cautivante de John Eldridge, ujú, que a pesar, y me gusta mucho esta pregunta, muchos me dicen, uy, pero él ni siquiera es católico. Pues sí, no es católico, pero igual el Espíritu Santo lo iluminó para que incluso claro. en su libro congeniara perfectamente con la teología del cuerpo. O sea, es que creo que eso es todavía lo más impresionante, que lo lees y dices, es que concuerda perfectamente con los anhelos de afirmación y de comunión que nosotros venimos insertados y que la teología del cuerpo lo habla, ¿no? Claro. Entonces, ponte, salvaje, corazón y cautivante te llega a entender los anhelos del corazón del hombre y de la mujer, ¿no? Desde siempre, desde niños. Entonces ya con eso ya puedes encaminarte, ¿no? Y incluso ellos también hablan específicamente el tema de las heridas. Entonces, te metes ahí, te metes a teología del cuerpo. Hay unos libros que se llaman, que son de los hermanos Schutz, Bob Ujú. Schutz. Ellos son los de John Paul II Healing Center, que igual tienen un montón de libros de sanación para tú empezar a identificar cuáles son esas heridas que tienes, qué son las mentiras que construiste al respecto, cuáles son los votos que te has hecho, ¿no? Y cómo empezar ya con este proceso de renuncia a ellos, ¿no? Porque tienes que Ah, renunciar con la autoridad de Jesucristo, todo este tema. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Para los que no son de leer libros, de hecho, hay muchas conferencias en YouTube. De hecho, ahorita gracias a la pandemia, creo yo que ahí sí el Espíritu Santo no se detuvo, ¿no? En tocar corazones. Eh, Hay conferencias de teología del cuerpo a nivel internacional, o sea, tú literal buscas en YouTube, hubo 2 congresos internacionales de teología del cuerpo, uno en español y uno en inglés, que están grabados ahí. no. También hay un congreso que se llama Congreso Restáurame, que es un Ah, sí. congreso Ese es muy bueno. que es de sanación espiritual, ¿no? Ese es Y muy que bueno. todos ellos igual vienen de la misma escuela, ¿no? Entonces, vale muchísimo la pena. Son sacerdotes consagrados y laicos que se han Sí, formado en hay, sanación espiritual, ¿no? hay Entonces, distintos ponentes, sí, es muy bueno, muy bueno ese. sí, está excelente. Son como 30 charlas, si no estoy mal. Ujú. Entonces, igual está en YouTube. Entonces, creo que te puedes ir, por lo menos empezar por estas partes, ¿no? Y estoy seguro que empiezas con eso y te vas a empezar a picar y empiezas a buscar más literatura y más videos y más autores, etcétera, ¿no? Sí, eso Yo está, creo que está genial. Creo que tocaste el tema de restaurarme porque ese me gusta mucho. O sea, mm, bro, reafirma, digamos, complementa con las demás herramientas que has mencionado. Y justo antes del punto que te dije ahorita en la pregunta, que es buscar en Jesucristo la guía también como padre, que es mejor padre que dio su vida por todos sus hijos en la tierra. La paternidad espiritual
sería algo específicamente o exclusivo de lo que sería la parte sacerdotal o el padre espiritual puede ser solamente algo de Jesucristo. O yo puedo ser padre espiritual tuyo, por ejemplo. Claro, O sea, claro. Y me encanta esta pregunta y justo era lo que estaba adelantando del inicio. Los hombres que le tienen miedo a ser padres ya lo están siendo. De la misma forma que la mujer que la mujer no quiere ser madre, que esta feminista extrema dice que la maternidad es su mayor enemigo, uh-huh, ella ya está siendo madre. ¿Por qué? claro. Porque como la paternidad forma parte de una virtud de la masculinidad, o sea, no solo es por el hecho de que lo engendraste, ¿no? Eh, Uh-huh, todos estamos llamados a ser padres, ¿no? Y de hecho hay un libro que habla de los 4 amores del hombre, ¿no? Y que dice que el hombre tiene que aprender a amar como hijo, como hermano, como padre y como esposo, ¿no? Son los 4 amores que todos, o sea, uh-huh, independientemente de la vocación que tengas, ya estás llamado, ¿no? uh-huh, A estos 4 amores. Entonces, si uno de los amores a los cuales estamos llamados es a amar como padre, ¿no? Eso implica que en efecto la paternidad espiritual también va para los solteros, también va entonces para los que no tuvieron hijos, también aplica para los sacerdotes, para los consagrados, para los laicos, para el hermano mayor, si lo quieres ver así, claro. para yo qué sé, el sensei de karate, para el entrenador de fútbol, Uh-huh, él también ya es padre espiritual, ¿no? Y ya solo con el hecho de que el hombre sepa que ya eres padre espiritual y que también adentro de tu paternidad espiritual tú edificas, tú das identidad, tú das seguridad, tú ayudas a la construcción de límites, ¿no? uh-huh, Eh, por lo menos nos abre los ojos a decir, ok, entonces yo tengo que trabajar en mí mismo, ¿no? Porque entonces ese consejo que estábamos dando de padres de familia, sanen, trabajen en sí mismos para entonces poderlo llevar al hogar, va entonces dirigido para todos los hombres, si te das cuenta. Porque si todos claro. los hombres somos padres, o todos los hombres vamos a estar llamados incluso a ser padres espirituales, eso quiere decir que mis heridas se las voy a transmitir a aquellas personas que están cerca mío, que me están viendo como una autoridad, que me están viendo como una figura de seguridad, que me están viendo como una figura que les revela su identidad, ¿no? Claro. Entonces es una responsabilidad que todos, tanto hombres y mujeres, tenemos porque ya todos somos padres o madres espirituales eventualmente. Y así como también quizás dentro de este proceso permitirle a Dios que entre también en nosotros y nos guíe, ¿no? Para dar o cumplir con esta paternidad, tanto de las cuatro categorías que has dado, o sea, como padre, como hijo, como hermano, como esposo. O sea, permitirle, y encima, cuando digo hijo, tanto hijo de tu padre y tu madre como hijo de Dios también, porque a veces nos alejamos. Si, aún siendo creyentes, nos alejamos y no permitimos aceptar la guía de Dios en nuestro camino, ¿no? Desde el punto de vista sacerdotal, pienso también que, o sea, no tanto la palabra padre como rol, como, digamos, título de trabajo, soy un padre porque pertenezco a la Iglesia Católica, no, sino padres porque en realidad son como pastores que guían su rebaño. Es para la guía espiritual, es para que la gente pueda entender con ellos la comunión con Cristo. Podría decir que a mí gran parte de mi restauración como hombre me la dio un padre espiritual, ¿no? Ok, Y que creo que justo lo que tenemos que ver aquí es, no tenemos que esperar tampoco a que si nuestro papá está vivo, entonces, uh-huh. entonces cuando mi papá cambie, como él entonces ahora me va a conferir a través de su paternidad sana, entonces hasta que mi papá cambie voy a poder cambiar yo, Ajá, ajá, ¿no? exacto. Pues sí, porque en efecto lamentablemente el concepto de paternidad espiritual que nosotros tenemos es el concepto de paternidad que tuvimos presente, ¿no? Uh-huh. Entonces, si mi papá me regañaba, me pegaba, me insultaba, me humillaba, o era un papá que yo sabía que únicamente iba a obtener aprobación con él a través de mis logros, pues ¿cuál crees que va a ser tu concepto de Dios Padre? Claro. ¿No? ¿Cuál crees que va a ser tu concepto entonces de un padre espiritual? ¿No? Entonces, en este caso, pues si te das cuenta, el concepto de Dios Padre, pues se va a ver completamente afectado por mi concepto de paternidad terrenal, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí en mi caso personal, en mi proceso de sanación, en mi concepto de afirmación de identidad como hijo, para mí fue crucial la paternidad espiritual, ¿no? O sea, fue crucial entonces el yo acudir a un sacerdote, el yo acudir a un laico consagrado, el yo acudir a, a, a hombres que ejercían su paternidad espiritual, te podría decir incluso laicos, ¿no? O sea, Uh-huh. laicos que estaban, o sea, que están en Cristo, ¿no? Que te ayudan de nuevo a recuperar esa identidad personal,
¿no? O sea, el valor que el sacerdote tiene, o sea, no pienses que únicamente porque tu papá terrenal está vivo implica que no puedes tener un papá espiritual, ¿no? Eh, entonces, por lo menos en mi caso personal, el yo regresar a sentirme hijo de Dios, el yo regresar a sentirme hombre, el yo entender el valor de mi masculinidad, pues lamentablemente no fue a través de mi papá terrenal el que me lo enseñó, sino que fue agarrado a la mano de Jesucristo, pero bajo la guía de un padre espiritual, ¿no? Claro. Bajo la guía de un director espiritual, bajo la guía pues de estos sacerdotes que, como te decía, son mi familia. Y fíjate que si en ese proceso de sanación que tú estás haciendo individualmente por no esperar a tu papá que acomodar o sanar a su identidad, tú logras o logras pues, en mayor parte tu identidad. Y él, digamos, después lo hizo. Tú hasta puedes en tu rol de hijo ayudarlo a él a su identidad como padre, a veces. Por Creo yo supuesto. que puede ser, y simbiosis, basándonos en la relación y comunión de Dios Padre, Dios Hijo recibe, se alimenta de él y él Claro. alimenta a Dios Padre. Pienso que tratando de, obviamente, respetando las diferencias, tú con tu papá biológico, o cada quien de nosotros con nuestro papá biológico, podemos enseñarles con el ejemplo, con cualquier otra cantidad de cosas, como de nuestra relación con nuestros hijos, enseñarle a nuestro padre, mira, me gustaría tener esta relación, enseñarlo para que él sane también y viceversa, sería una cosa, una simbiosis. Claro, y creo que sería un regalo también que de tu hijo tú puedas aprender, ¿no? Exacto. A poder trabajar en ti. Ahora, lo interesante es, creo que sería un ultra regalo, pero también como que también apartar hasta cierto punto de la obligación de tener lo que hacer si tu papá no quiere, ¿no? Como que Claro. siento que también muchos hombres también podrían caer en este papel de, entonces yo soy el responsable de que mi papá cambie, ¿no? Uh -huh. Cuando, a ver, todo cambio inicia con una decisión personal, así como Sí, sí. cuando Jesús le pregunta no me recuerdo cuál es el versículo bíblico, ¿no? Pero Uh está -huh. este enfermo al lado del río, al lado del lago, y le pregunta a Jesús genuinamente, ¿quiere sanar? ¿No? Ajá. Y entonces creo que esa misma pregunta Jesús también se la hace a tu padre, ¿no? Y le dice, ¿tú de verdad quieres sanar? Y si sí quieres sanar, pues observa a tu hijo cómo lo está haciendo, ¿no? Y Claro. como que parte también de una decisión personal para luego tal vez en conjunto ya entrar en esta comunión de sanación, Claro, de ¿no? ahí el Ya, ayúdate que yo te ayudaré. Ocurre primero en ti, o sea, y no dejas entrar a Dios o a Jesús en ti, no existe milagro. claro. ¿No? Y Sí. a ver, creo que otra cosa que tenemos que decir claramente es el proceso de sanación duele. Claro, ¿No? ¿Por qué? Porque estás abriendo heridas, estás recordando, estás tocando cosas que no quieres. O sea, en efecto, el por qué eres así ahorita es porque estás huyendo de un pasado doloroso, ¿no? es correcto. Entonces, Y a veces para prefieres no sanar, sanar, no quieres exacto. sanar o no quieres tocar eso. Claro, porque como todo ser humano, tú huyes del dolor, ¿no? O sea, no es lógico, no es ni siquiera normal que alguien se vaya a acercar a recibir un golpe, ¿no? O sea, el Claro. instinto es querértelo quitar. Entonces, creo que sí vale la pena porque suena muy fácil, ¿no? No, entonces sana tus heridas y ya. No, Sí, a sí. ver, o sea, tenemos que ser conscientes que es un proceso profundamente doloroso, pero me gusta pensar que es un proceso con un dolor santo, que es distinto. O Claro. sea, no es ser masoquista. Es, Expiador, por eso, sí, sí. ajá, o sea, es un proceso, es un dolor santo de la misma forma en la que Cristo fue clavado en la cruz, ¿no? O sea, el entender que este dolor o detrás de este dolor va a venir un Salvador a abrazarme, ¿no? Claro. A de verdad, o sea, a abrazarme y Él consolarme en esto que duele tanto, pero que al mismo tiempo sé que está sanando y que es necesario que lo abra, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pienso yo que por eso es el miedo de la gente de sanar. O sea, Mm, aún a sabiendas de que tienes que hacerlo. O sea, reconozco que tengo un problema, tengo que sanar, pero lo dejas hasta ahí. Porque claro, sabes que el remolino de heridas que te va a pasar va a dejarlo hasta ahí y no se puede acusar tampoco a la gente de cobarde porque, como tú dices, es profundamente doloroso y quién va a querer mm, sentir ese dolor. Pero si tienes plena conciencia de que después de este remolino de dolor vas a sentir el abrazo o digamos, la calma espiritual a través de Jesucristo, pienso que podría ser más, o sea, la mejor forma de motivación para poder dar el primer paso para esta sanación, ¿no? claro. En resumen, tocando los tres puntos de la paternidad, tanto la biológica, digamos, la paternidad arrebatada y la espiritual,
qué conclusiones podemos dar digamos, ir cerrando este podcast? Y por favor, no te olvides de darnos tus redes, de darnos todos los enlaces para canalizar tu contenido en redes sociales. Claro. A ver, creo que eh, me gustó mucho este podcast o este episodio que tuvimos contigo porque creo que fuimos concluyendo muy bien cada una de las partes, ¿no? Lo primero es, todo hombre y toda mujer ya son padres y madres, o sea, la paternidad y la maternidad forman parte de tu sexualidad como hombre y como mujer. Entonces, por más que intentes huir, por más que intentes negarla, ya está, ¿no? Y forma parte de ti. Otra conclusión a la que yo te podría dar es con respecto a los roles, ¿no? Creo que no podemos quedarnos en una superficialidad solo de hablar de roles, de qué le corresponde al hombre y a la mujer, sin antes entender la esencia de dónde viniste, ¿no? Entonces, mi conclusión sería, hombre, eres un don. Estás diseñado para entregarte, estás diseñado para dar tu vida por alguien más, para dar tu vida por una causa, para dar tu vida por esa convicción que adentro tuyo que hay un fuego adentro tuyo, ¿no? Entonces, es mucho una invitación a los hombres, especialmente en este caso, eh, de atreverse con valentía y de la mano de Cristo, ¿no? Empezar a llevar un proceso de sanación espiritual, un proceso de sanación personal, un proceso de descubrimiento del verdadero hombre que estás llamado a ser, ¿no? O sea, el mundo necesita hombres completos, el mundo necesita en este momento a hombres que tengan una identidad clara, porque teniendo esa identidad clara, date cuenta de tus hijos biológicos y de tus hijos espirituales que estás ayudando, date cuenta de a esas mujeres que también les estás revelando su feminidad, ¿no? Porque eso es otra parte que tal vez no tengo la oportunidad de hablarlo ahorita, pero cómo ambas sexualidades se revelan una con la Claro, otra, ¿no? O sea, claro, el yo cada vez ser más hombre hace que la mujer se sienta más mujer y la correcto. mujer siendo más mujer hace que el hombre se sienta más hombre. Pero de nuevo, necesitamos entender esas esencias, ¿no? Claro, Entonces, a esas conclusiones creo que podría llevarte ahorita, ¿no? Y asumir con valentía este proceso de sanación que es un dolor santo, ¿no? Y que no claro. vinimos a este mundo para sufrir y no vinimos a este mundo para que nos mientan, ¿no? Porque creo Exacto. que ese es el gran problema, o sea, son mentiras que el mundo y el enemigo te quiso pintar y que te las estás creyendo cuando estás llamado a más, ¿no? Entonces, esas serían tal Correcto. vez como mis conclusiones personales, de verdad. Dejar Mil el, dejar gracias el, por dejar la el invitación. miedo, dejar el miedo a amar y ser amado. Totalmente. Que como hombres nos cuesta mucho recibir amor porque no nos lo enseñaron tampoco. Exacto. Entonces, ahora sí, ya pues dándote mis redes, estoy en Instagram como wipe-fernández, ese es mi perfil personal. El WIP podcast, W, ¿correcto? ajá, con W, W-I-P. Es Ok. un apodo que aquí en Guatemala todos los luisperos nos dicen Wipe, entonces pues así quedó el nombre artístico, le digo yo. Está muy bien. Entonces estoy como Wipe-Fernández, mi perfil personal. También Ok. tengo otro perfil que se llama @un podcast, o sea, de UN Podcast. Ese es UN Podcast, ok. el perfil, ajá, ese es el perfil de mi podcast, el que yo estoy llevando, que es un Ujú. podcast específicamente para masculinidad saludable, ¿no? O sea, Buenísimo. nos adentramos a hablar de la integridad del hombre desde su punto de vista espiritual, sexual, emocional, físico, ¿no? Ya ahorita empezamos con la segunda temporada, entonces pues ahí hay 24 episodios a disposición de ustedes por si quieren seguirse Buenísimo. formando en masculinidad y para mujeres que quieren saber qué hay, ¿verdad? Claro, y cabe destacar que también dentro del mundo católico, que aunque no católicos puedan escucharlo igualito. Hay gente que cuando dice Claro, que tiene relación católica, pues, no, lo dejo ahí por fuera. O sea, pueden gente no católica escucharlo por e supuesto. inclusive mujeres, No, por supuesto. porque las mujeres, Yo- como digo, tienen un esposo, tienen un hermano, tienen un papá, o sea, no, y que quieren saber también qué hay, o sea, como ¿qué que hay? dicen, o sea, ¿por qué mi esposo se reserva Claro, tanto emocionalmente? ¿Por qué mi esposo se enoja tanto? ¿Por qué no sé qué? Pues bueno, de todo esto lo hablamos en el podcast, ¿no? El podcast se llama Hombre a Hombre. hombre Hombre a a Hombre hombre. lo pueden encontrar en YouTube. El canal Ujú. de YouTube se llama Hombre a Hombre. Lo pueden encontrar también en Spotify y en Apple Podcast. Apple Está Podcast, ok. en estas tres plataformas como Hombre a Hombre por Wipe Fernández. Básicamente Buenísimo, esas son mis redes y ahí estoy para lo que necesiten. Igual, buenísimo. si quisieran más charlas de masculinidad, si ustedes buscan en YouTube mi nombre, Luis Pedro Fernández o Wipe Fernández, les van a aparecer un montón de pláticas que he dado que también he tocado con respecto a masculinidad, si quisieran saber un poco más. Fantástico, fantástico. Bueno, no queda más sino agradecerte, Luis. Muchísimas gracias por este tiempo compartido acá. Esperemos que se repita. Ojalá buscar otro tema en el cual podamos
coincidir y compartir experiencias y charlar. Total, es para que la gente se nutra y ayudar a las personas. Claro, y encantado, la verdad. O sea, súper honrado de poder apoyar y de poder compartir contigo el micrófono, aunque sea a distancia, Manuel. No, el honor fue aquí también igualito. Así que nada, te deseo el mejor día y bendiciones, Luis.